Mosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da. Hoy te traigo este mensaje. Deja de decir deseo y empieza a decir lo haré. ¿Sí? Empecemos a hablar de esta manera. Tengan un buen día, mis queridos estudiantes de noveno año. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo les va? ¿Sí? ¿Cómo han iniciado su día? Bendecido y afortunado. Muy bien, chicos, me da un gusto de que estén ya unos despiertos, otros ya con esa pereza que ya se fue, otros estén desayunando, otros estén almorzando. Pues en el momento que estés viendo este video, te doy mis palabras de agradecimiento por verlo, en primer lugar, y por ser un chico o chica dedicada, ¿sí? El día de hoy estoy aquí para brindarte y que conozcamos un nuevo tema, ¿sí? Este tema se titula El origen y desarrollo de la escritura de la India, ¿sí? Vamos a intervenir hacia otra región u otra provincia, otro país llamado la India. Vamos a ver su escritura. Sí, ya hemos visto algunas escrituras, pero bueno, vamos de nuevo por allá por el Medio Oriente. Sí. La escritura de la India, esta se cree que tiene un origen de escritura de 300 años antes de Cristo. Pero ¿cómo se originó esta escritura? Bueno, veamos, chicos. La escritura se la originó en la Mesopotamia, en los ríos Tigres y Éufrates. Fue un tipo de escritura cuneiforme. Sí hemos escuchado ese tipo de escritura, ¿verdad? Y si ya nos damos cuenta en qué partes de los ríos se encontró esa escritura, pues volvemos al origen de la escritura, que fue, es verdad, empezó por allá, por el Medio Oriente, en Egipto, ¿sí? Por esos lugares. Una de las escrituras jeroglíficas más antiguas encontrarás en los siglos 4 y 5 antes de Cristo, que fue desarrollada por los pueblos sumeros, ¿sí? Recuerdan, los sumerios en el Sumer, ¿sí? Que eran pequeños tribus que habitaban esos parajes, ¿sí? Por aquí también interviene la escritura el hindú. Conozcamos qué es ese tipo de escritura, llamado el indo. No es tan conocida para el gran público, o por mucho público, pero es tan importante en la antigua Mesopotamia, o el antiguo Egipto. La civilización del Valle del Indo es una de las más antiguas y más interesantes de la antigüedad. Ocupaba una extensión de 1.300.000 kilómetros cuadrados a lo largo del río del que toma nombre y afluentes del noroeste de Pakistán e India. Se calcula que tendría unos 1.000 asentamientos urbanos, de los que al menos 5 de ellos serían de menor esplendor, es decir, entre 2600 y 1900 a.C. Estas ciudades de civilizaciones del Valle del Indo o del Indo tenían un plano complejo de calles, sistemas de alcantarillado, cubiertos y los baños públicos más antiguos del mundo. Las relaciones comerciales son otras con la Mesopotamia, que estas han sido expuestas por los arqueólogos. Una tienda de Harappa, esta se encontró en la ciudad de Esumna o en Shumna, a unas 200 millas de Bagdad, y objetos de lujo de la propia Harappa han sido hallados en excavaciones como por ejemplo de ciudades como Ur. Pero estas civilizaciones del Valle del Indo han dejado una herencia que todavía es una incógnita, una escritura que aún no ha podido ser descifrada, pero sin embargo es nombrada, como la que aparece en los jeroglíficos
cretenses o la escritura rogorongo de la isla de las Pascua. Aún no se tiene algún concepto o descubrimiento de qué dirá en esa escritura, pero según los investigadores, que esa escritura dicen que está en forma ancestral del sánscrito, que eso lo veremos el día de mañana, chicos. Pues el hindi es uno de los idiomas oficiales de la India. Es algo como el alfabeto latino para los idiomas: español, inglés, español, francés, inglés, portugués, entre otros. La India es una nación casi continental, con una remota historia en él influido a lo largo del tiempo para que crearan diferentes culturas que fueron desarrolladas en diferentes lenguas e idiomas. Y es por eso que llegamos a otro tipo de lengua que también se lo conoce como el tipo de idioma, el hindi, que es el que hablamos hace un momento. Este tipo de lengua es el que lo hablan un 70%. Fundamentalmente en el sur de ese país, hablando de India, ¿verdad? Estamos hablando de India. Al igual que el latín, el farsi, que es el idioma del Irán, y en los japoneses, en el hindi. La posición de hablar es en el sujeto, seguido del objetivo y luego del verbo. Es algo complicado para quienes hablan español, que llevan siempre el orden sujeto, seguido del verbo y finaliza con el objeto. Por ejemplo, la frase "yo soy rico" en hindi sería "yo rico soy". Si te das cuenta que es al revés, ¿verdad? Yo soy del verbo ser o estar, y rico, que es el objeto o parte que me identifica, organiza mi oración, ¿sí? Y en cambio el hindi coloca al verbo que debería estar en medio, lo coloca al final diciendo "yo rico soy". Ahora en este momento veamos un pequeño video sobre el origen y la historia de la India, ¿sí? Esto es la península del Indostán, lo que actualmente conocemos como la India, aunque este nombre tardaría bastante en denominar al territorio. El lugar es extensísimo y muy variado. Por ejemplo, al norte tenemos la cordillera del Himalaya, haciendo de frontera natural con China, Nepal y Bután. Al este encontramos la frondosa selva tropical de Bengala, donde también está Bangladesh, un país ubicado en el delta del río Ganges y del Brahmaputra, que se separó de la India dentro de Pakistán cuando ésta se independizó del Imperio Británico, y luego en los 70 Bangladesh se independizó de Pakistán, pero eso ya lo veremos en el futuro. Al oeste encontramos el desierto del Thar, en el estado de Rajasthan, que limita con el actual país de Pakistán, al igual que los estados de Punjab y Jammu y Cachemira al norte, con el desértico territorio de Ladakh. Es por este país, Pakistán, por donde pasa gran parte del río Indo, y no por la India. En el centro se encuentra la meseta del Deccan, atravesada por ríos como el Narmada, el Tapi, el Godavari y el Krishna, y enclavada entre dos grandes cadenas montañosas, los Ghats orientales y occidentales, también conocidas como montañas Sayadri, que se unen al sur en los montes Nilgiri. Finalmente encontramos la isla de Ceilán, constituida en país con el nombre de Sri Lanka. Alrededor del 2000 a.C., la civilización del Valle del Indo empezó a darle caña a la metalurgia, logrando crear bonitas obras de orfebrería y también figuritas de cobre como la bailarina negra. Incluso se han encontrado símbolos que podrían evidenciar un primitivo sistema de escritura, pero nunca sabremos lo que significan. Sin embargo, todo esto acabó entre el año 1700 y 1500 a.C., cuando llegaron periodos de gran sequía y unos invasores indoeuropeos llamados los arios, una cultura irania ganadera y guerrera, que tenían armas de bronce y dioses fundamentalmente masculinos. Los indios actuales son un cruce entre estos y los habitantes del Valle del Indo. Aquí comienza el periodo védico. Como ya digo, entre el año 1700 y 1500 a.C., los arios atravesaron el Hindú Kush y fueron tomando el control de gran parte de la India, desde el Indo hasta el Ganges, la llamada llanura indogangética, dando lugar a la cultura védica, el germen de la actual India. Muchos autóctonos huyeron hacia el sur, creando allí la civilización drávida, quienes se distinguían por ser más oscuros de piel y más bajitos. Estos hablaban lenguas drávidas, como el tamil, el canarés o el telugu. Parece que estas lenguas guardan similitudes con el elamita y podrían estar emparentadas.
Los védicos se organizaron en tribus nómadas pastoriles y ganaderas, y su jefe de tribu acabó convertido en rey, formando los primeros Janapadas, o monarquías pequeñas no hereditarias, sino elegidas por asambleas de nobles. Se piensa que uno de estos primeros estados fue Kuru, ubicado por donde ahora está Delhi, y que fueron los primeros en usar el hierro. A tope ahí. Estos védicos dieron forma al sánscrito, la lengua sagrada para las clases altas de las tribus indias védicas. Las clases populares usaban una variación de esta lengua, el pali y el prácrito. De ahí saldrían los actuales hindi y urdu, entre otros. ¿Y la escribían? Sí, tenían un sistema de escritura, el brahmí, un silabario cuyo origen es desconocido, pero unos dicen que pudo venir del antiguo silabario del Valle del Indo o que proviene del alfabeto arameo. Eso sí, este sistema dio origen a otros, como el de Devanagari por el año 1200, que es muy típico en la India actualmente. Alrededor del año 1500 a.C., las creencias religiosas, tanto indoarias como drávidas, quienes creían en seres como Brahman, se fueron mezclando también y formaron el germen del futuro hinduismo, la religión del 80% de los indios. Todo este pensamiento está recogido en 4 libros, los Vedas, siendo el más antiguo el Rig Veda, y otras muchas obras como los Upanishads, textos de corte más místico. También parece que copiaron leyendas de origen babilónico, pues en sus historias se cuenta la historia de Manú, quien construyó un arca para sobrevivir a un diluvio. Suerte que no existía el copyright. Los arios estos convirtieron a los fenómenos de la naturaleza en dioses poderosos. Durante mucho tiempo creyeron en Dieus, de donde derivarían otros dioses como Diaus Pitar, Zeus Pater y nuestro dios, sincretizado con Yahvé, pero perdió fuerza a favor de otros. Indra, dios de la lluvia y el rayo. Varuna, dios del cielo, Agni, dios del fuego, Surya y Chandra, el sol y la luna. En fin, fueron muchos, pero todavía no había ni imágenes de ellos ni construcciones públicas, y sus rituales eran básicamente leer los Vedas y sacrificar animales. Para estos indios el fuego era pureza, de ahí que la cremación fuese mucho más común que los entierros. Dracarys. Como ya he dicho, esta gente eran ganaderos y su ganado favorito eran los bueyes, los asnos, los camellos y las vacas. Es probable que las consideraran totémicas e incluso sagradas ya en aquella época. Desde luego tener vacas era importante y un gran pretexto para conquistar nuevas tierras. El caballo también, pero la vaca más. Las serpientes, como no, se asociaban al mal, y los elefantes despertaban gran curiosidad. Creían que tenían un brazo en la cara. No es frecuente que alguien tenga la trompa más grande que yo. El poema épico más largo del mundo, el Mahabharata, escrito muchísimo tiempo después, habla de una guerra en algún momento de esta época entre dos tribus del norte indio. Chicos, para que les sirva de ayuda, les dejo aquí el enlace para que puedan ver mucho más sobre el contenido de este video. Sí, porque esto solo es una pequeña parte que le puse aquí. Y muy bien, chicos. Para resumidas cuentas, en la antigüedad, en el territorio de lo que hoy es Pakistán y la India, antes hubo un sistema de escritura que actualmente se la conoce como Indo. Y el día de hoy llegamos a una nueva actividad. La actividad va a ser que tienes que realizar un resumen acerca del desarrollo de la escritura de la India, ¿sí? Si pudiste visualizar este video y con la parte que yo te acoto aquí en este momento, en esta videoclase, puedes hacer un pequeño resumen, ¿sí? Un pequeño resumen. Recuerda que el resumen no se hace con mucho palabrería, ¿sí? Más o menos es la mitad de tu carilla, la mitad de tu hoja de cuaderno, ¿sí? Eso puedes hacer un resumen con palabras concisas, precisas, y si deseas puedes agregar alguna figura, algún dibujo. Mucho mejor para mí que lo hagas con más amor, ¿sí? Entonces en eso quedamos, chicos, con esa actividad. Bueno, chicos, con esto concluimos el día de hoy. Espero que sigas realizando tus actividades y que pasen una linda tarde. Nos vemos el día de mañana.